Hola chicos, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a desarrollar las unidades eh, 6 y 9 de la unidad del programa. La unidad 6 trata sobre las velocidades de las aeronaves y la unidad 9 sobre las potencias del sistema aerodinámico. Primero vamos a ver un poco de qué se trata cada unidad. Dentro de la unidad de velocidades de la aeronave vamos a ver una clasificación en velocidades del aire y tenemos estos cuatro tipos de velocidades. Vamos a ver la definición de cada uno y cuál es su diferencia. También vamos a ver las definiciones de distintas velocidades que se podrían denominar de operación de la aeronave. Dentro de la unidad de potencias netas del sistema aerodinámico, vamos a ver qué significa potencia necesaria, potencia disponible y potencias excedentes. Y un gráfico en función de la velocidad horizontal del avión, así como la potencia mínima de crucero y la potencia máxima y su variación con la altitud. Para empezar con la unidad número 6, tenemos que dar un concepto de cómo se mide la velocidad del aire en los aviones. Entonces, para medir la velocidad del aire, el avión cuenta con dos instrumentos principales, el tubo pitot y las tomas estáticas. El tubo pitot es el encargado de tomar los datos de presiones dinámicas y las tomas estáticas se encargan de tomar los datos de presiones estáticas. Estos generalmente se encuentran en lugares despejados de la aeronave en donde tienen poca influencia de las turbulencias generadas por el mismo fuselaje del avión, para poder tomar así una buena medida de las presiones que cada uno de ellos toma. Ambas presiones se dirigen hacia el anemómetro y mediante un sistema conectado a una cápsula anaeróbica dan una indicación en nuestro anemómetro. Entonces, vamos a ver entonces cómo se denominan las distintas velocidades del aire. Entonces, teníamos que de la presión dinámica del tubo pitot obteníamos los datos de presión dinámica y de la toma estática los datos de presiones estáticas. Esto acá dentro es una caja negra donde se encuentra todo el sistema de indicación de velocidades de la aeronave, el cual me da un valor de velocidad. Este valor de velocidad puede tomarse como el despejado de la fórmula de Bernoulli, v cuadrado por la densidad igual a constante. Podría considerarse que es esta velocidad la que sale directamente en la indicación de la mezcla de estos dos datos tomados por los instrumentos. Entonces tenemos nuestro primer valor de velocidad. Ese valor se llama velocidad indicada. Y como dice su definición, se llama velocidad indicada del aire a la velocidad que se obtiene del instrumento de cabina. Esta velocidad, la lectura es directa del dial y lo único que incluye y corrige son los posibles errores que tiene el instrumento procedentes de fabricación. Esto es la primera diferencia de la velocidad indicada. La velocidad indicada solamente tiene en cuenta los errores que se producen dentro de lo que nosotros denominamos una caja negra, donde se produce el cambio de una señal, vamos a suponer eléctrica, a una señal eh, analógica para poder verla indicada dentro del anemómetro. Entonces, ese cambio de estas dos señales a esta velocidad, a la indicación de la velocidad, solamente tiene en cuenta los errores, los posibles errores procedentes de fábrica del instrumento, nada más. Ahora, cuando se tienen en cuenta los posibles errores de posición de las ondas estáticas y el tubo pitot, a esa velocidad se la denomina velocidad calibrada.
Entonces, la definición de velocidad calibrada sería: la velocidad calibrada es la velocidad indicada, o sea, la velocidad anterior, corregida por los posibles errores debido a la posición de la sonda estática o tubo pitot. Sería el delta de V sub P. Estos son los errores debido a la ubicación de la sonda estática o el tubo pitot. Entonces, la calibrada es la indicada corregida por los errores de posición de las ondas estática y dinámica. Luego tenemos la velocidad equivalente. Se llama velocidad equivalente a la velocidad calibrada. Acá, perdón, acá tiene que decir a la velocidad calibrada. Ahí está. Corregida por los efectos de compresibilidad del aire. Y ahí tenemos delta V sub C. ¿A qué se refiere esto? Cuando dice los efectos de compresibilidad del aire, se refiere más que nada a la entrada del tubo pitot. Si nosotros realizamos un corte en el tubo pitot, tenemos la forma del tubo de esta manera. Para allá tendríamos los datos de presiones dinámicas que irían a nuestro indicador de velocidad. Entonces, cuando el flujo de aire ingresa dentro del tubo pitot, en estos puntos, acá, se generan lo que se llaman presiones negativas de impacto. Esas presiones negativas de impacto generalmente a medida que aumenta la velocidad del flujo de aire, aumenta ese área de impacto. Al hacerse más grande y más grande, cada vez más grande la zona de impacto, hace que el flujo que ingresa al, a la, a la- al- a la toma dinámica, perdón, sea menor. Por lo tanto, lo que se produce es un error en la medición de la presión dinámica. Por lo tanto, ese error se lo debe corregir, que son los efectos de compresibilidad que cierran el diámetro del tubo pitot. A esa velocidad se la denomina velocidad equivalente. Esta tiene en cuenta los errores producidos por la compresibilidad del aire. O sea, sería la velocidad calibrada, pero corregida por los errores de compresibilidad. Luego tenemos lo que se denomina velocidad verdadera. La velocidad verdadera es la velocidad equivalente, es decir, la velocidad anterior, siempre es la anterior, corregida por los cambios de densidad del aire. ¿Estamos? Eso lo vimos en la unidad 1. En la unidad 1 vimos que a medida que vamos aumentando de altura, este sería el eje de la altura, y el eje de la densidad, a medida que vamos aumentando la altura, la densidad disminuye. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ese error, porque acuérdense que la velocidad depende directamente de la densidad del aire. Por lo tanto, si disminuye, hay que corregir los datos que obtiene el velocímetro debido a ese cambio de densidad. Para eso existe el documento 7855 de la OASI, el cual establece los parámetros de variación de la densidad del aire respecto a la altura dentro de la atmósfera. Entonces, la velocidad verdadera será la velocidad equivalente corregida por los efectos de la variación de la densidad respecto a la altura. Entonces ahí tenemos definidas nuestras cuatro velocidades que corresponden a la velocidad del aire. ¿Está? ¿Por qué son del aire? Porque corresponden a la lectura de la presión dinámica y estática del flujo de aire que pasa alrededor del avión. ¿Estamos? Estas dan aproximadamente una indicación de la velocidad a la que se mueve la aeronave, pero eso siempre va a depender del punto de referencia, por lo tanto es la velocidad del flujo de aire.
Después tenemos directamente dos tipos de velocidades, que son estas velocidades, sí, ya son propias del avión. Cada avión tiene sus velocidades de operación y sus velocidades de seguridad. ¿Por qué se llaman velocidades de operación? Se llaman así porque son velocidades en las cuales se realizan maniobras o se pueden llegar se puede llegar a desarrollar, perdón, una actuación de la aeronave. Por ejemplo, se llama V sub A o velocidad de máxima maniobra a la velocidad máxima en la cual una aeronave puede realizar cualquier tipo de maniobra. Generalmente, esta velocidad se la pone a prueba en los vuelos iniciales o vuelos de prueba, en los cuales consiste tomar un avión y hacer un giro de 90 grados hacia arriba, lo más posible, o sea, en esta trayectoria, para así determinar la máxima velocidad de maniobra, la cual carga a la aeronave con su máximo peso. Luego se denomina velocidad de crucero, V sub c o velocidad de crucero, a la velocidad en el cual el avión se encuentra en vuelo recto y nivelado, realizando la actuación propia de la aeronave en vuelo, que se denomina crucero. Estamos, siempre que el avión esté en vuelo recto y nivelado, tendrá una V sub c, velocidad de crucero, dependiendo del peso y distancia a la cual desarrolla su actuación la aeronave. Luego tenemos la V sub d o velocidad de picada. Esta V sub d o velocidad de picada nos indica la máxima velocidad a la cual el avión puede ponerse cuando incurre en la actuación de picado. ¿Qué es el picado? Apuntar directamente la nariz del avión hacia el suelo. ¿Está? Esa es la actuación de picada. El V sub d nos indica cuál es la máxima velocidad del avión en picada para poder realizar cualquier tipo de maniobra. Dentro de los aviones comerciales, esta velocidad de picada es muy baja debido a que la carga que debe soportar las alas y el fuselaje del avión son muy altas, entonces la velocidad de picada siempre por lo general es baja. Dentro de las velocidades de operación también se pueden destacar V1, una velocidad típica de todos los aviones, y V sub R. Estas dos velocidades tienen que ver con la actuación de despegue de la aeronave. V sub 1 es la velocidad límite donde se puede llegar a abortar un despegue. Luego de superado V sub 1, el despegue se debe realizar sí o sí, porque a esta velocidad el avión deja de tener control respecto a la tierra y todo el control pasa a ser aerodinámico, es decir, las ruedas de la aeronave no van a cambiar la dirección de la aeronave, solamente los elementos de maniobra de la aeronave, los elementos aerodinámicos de maniobra de la aeronave van a poder hacer que cambie su dirección o su actuación. Luego de V sub 1 le sigue V sub R. V sub R se denomina a la velocidad de rotación. La velocidad de rotación es la velocidad a la cual el avión despegando hace el primer movimiento de cabeceo hacia arriba para iniciar el despegue de la aeronave. Es decir, dentro de una pista, un avión parte, acá vamos a suponer que tenemos nuestro avión, parte de una posición inicial con una velocidad 0. Hace su recorrido hasta llegar a la velocidad V sub 1, se llama velocidad de decisión también. Es decir, en este punto se decide si seguir con el despegue o abortar el despegue. Y inmediatamente después se llega a V sub R, donde el avión empieza su, eh, su actuación de despegue, es decir, el piloto tira hacia sí el timón de profundidad, el cual eleva la nariz del avión, iniciando el despegue de la aeronave. Dentro de las velocidades de seguridad tenemos la velocidad de máxima intensidad de ráfaga, es la velocidad a la cual un avión puede volar
con una ráfaga de viento cruzada, es decir, con dirección a su eje longitudinal, perdón, perpendicular a su eje longitudinal. Si las ráfagas de viento superan esta velocidad de ráfaga, el avión no puede realizar la actuación de aterrizaje. ¿Por qué? Porque la suma de la velocidad que tiene el avión en sentido hacia adelante más la velocidad que tiene en sentido perpendicular hace que la trayectoria del avión cambie fuera de la pista de aterrizaje. Entonces eso produce una actuación insegura del avión, el cual no permite realizar un aterrizaje seguro. Por lo tanto, esta velocidad se la tiene que tener en cuenta al momento del aterrizaje, a veces también al momento del despegue, ya que generalmente en el despegue un avión parte de velocidad cero y la ráfaga no suele contribuir mucho al cambio de dirección. Después tenemos V sub MO, sería la velocidad máxima operativa. Esta velocidad se refiere a la velocidad máxima que puede soportar un avión volando en crucero en su máxima capacidad de carga. Es decir, si yo tengo un avión en vuelo recto y nivelado, este va a tener una velocidad que siempre va a ser menor que la velocidad máxima operativa. ¿Por qué? Porque debido a la resistencia al avance sobre las alas, esto genera un efecto que se denomina efecto de corte sobre la unión de las alas con el fuselaje, lo mismo para el timón de profundidad y para el timón de dirección. Se produce un efecto de corte, el cual tiende a directamente arrancar las alas del fuselaje o los timones de profundidad y dirección del fuselaje. Entonces, esa velocidad máxima operativa es la velocidad a la cual empieza a producirse daños en la estructura debido al efecto de corte en las uniones de las alas con el fuselaje y de los timones de profundidad y dirección con el fuselaje. Luego tenemos la velocidad de nunca exceder. Esta velocidad es parecida a la velocidad máxima operativa, pero la única diferencia es que se guía con lo que se denomina curva de carga. Es decir, tenemos un sistema de referencia XY en el cual en el eje Y se encuentra la carga máxima a la que puede estar sometida la aeronave, y en el eje X las velocidades de la aeronave. Dentro de este espacio existe generalmente un área de operación, es decir, que para cierta velocidad yo puedo obtener cierta carga máxima. Para esta velocidad V1 yo voy a poder cargar al avión de esta forma, generalmente la carga está en toneladas o en kilonewtons. Entonces, esta va a ser mi máxima carga para la velocidad V sub 1, es decir, yo no voy a poder cargar con una carga, por ejemplo acá, n sub 1 cuando voy a la velocidad V1. ¿Por qué? Porque estaría cargando de más a la aeronave y me produciría daños irreparables en la estructura de la aeronave. Si quiero aumentar la carga, debo aumentar considerablemente la velocidad hasta llegar a un punto límite que sería este que está acá, que sería nuestra velocidad de nunca exceder. ¿Está? Esa velocidad de nunca exceder, como su nombre dice, nunca se debe exceder, debido a que después de esto lo único que sigue es la falla catastrófica de la aeronave, es decir, la ruptura repentina de la aeronave. Luego tenemos la velocidad de pérdida de sustentación, o V sub S. Esto tiene que ver más que nada con el efecto de sustentación que genera el perfil de una aeronave.
Si tenemos un perfil aerodinámico sometido a un flujo de viento, a un flujo de aire, perdón, este mismo generará una sustentación en este sentido si el perfil es asimétrico o si el perfil es simétrico con un ángulo de ataque. Por lo tanto, esta sustentación en el sistema aerodinámico, ahora vamos a ver un poquito más adelante cuál es la diferencia entre un perfil aeronáutico, un perfil aerodinámico y el sistema aerodinámico. Entonces, si esta sustentación es menor al peso, este perfil es incapaz de hacer que el avión vaya hacia arriba. Por lo tanto, va a existir una velocidad donde la pérdida de sustentación sea mayor que el peso, entonces el avión nunca va a poder ir hacia arriba. Por lo tanto, tiene que haber una velocidad límite menor o inferior a la cual el avión pueda ir para poder generar la suficiente sustentación como para poder elevar el avión. Esa sería la definición de V sub S o velocidad de pérdida de sustentación. También se puede hacer referencia a la variación con el ángulo de ataque. A cierto ángulo de ataque, el perfil alar o el perfil aerodinámico deja de producir sustentación. Entonces, ¿a qué velocidad y a qué ángulo de ataque este perfil deja de producir sustentación? También hace referencia a esta velocidad. Dentro de los manuales se encuentran los gráficos manuales propios de la aeronave, se encuentran los gráficos de pérdida de sustentación respecto a la velocidad, que sería este caso, y respecto al ángulo de ataque, que sería este caso. Luego tenemos la velocidad respecto a la Tierra. La velocidad respecto a la Tierra es una velocidad de referencia la cual se mide respecto a un punto de referencia en la Tierra. ¿Está? Generalmente, cuando un avión va del punto A al punto B, lo que hace es ir apoyándose en lo que se denominan radiofaros. Este es el radiofaro A, este es el radiofaro 1, este es el radiofaro 2, este es el radiofaro 3. Entonces, de A a B, el avión hace una línea recta entre el radiofaro A y el radiofaro 1. Entonces, respecto al radiofaro A, el avión va a tener su velocidad. Es una antena básicamente. Esta antena está colocada en tierra, por lo tanto el avión puede tomar su velocidad respecto a este radiofaro. Una vez que llega al radiofaro 1, toma referencia de la velocidad respecto a ese punto para dirigirse al 2, y una vez que llega al 2 toma de referencia al radiofaro 2 para dirigirse al radiofaro 1. Entonces, eso permite a la aeronave poder medir su velocidad respecto a la Tierra. ¿Para qué es útil eso? Más que nada para poder establecer un horario de partida desde el punto A y un horario de llegada al punto B. ¿Está? Es más que nada para eso, y para también compararlo con la TAS o la velocidad verdadera. Si estas dos son muy diferentes, es decir, que el avión se encuentra sometido a un flujo de aire que va en contra de su movimiento. Esto después, más adelante si quieren los explico, pero es simple. Si la velocidad respecto a la Tierra es menor que la velocidad verdadera indicada del aire, eso quiere decir que aparte del movimiento de mi avión, mi V sub R, tengo una velocidad de ráfaga, RF. Entonces, estas dos me van a indicar en mi anemómetro la True Airspeed o la TAS, que va a ser mayor a la velocidad respecto a la Tierra, la cual me indica otro instrumento, que el instrumento lo que hace es medir la distancia en los radiofaros, como había explicado anteriormente. Bueno, ahora ya entrando en la unidad 9, vamos a ver las potencias netas O del sistema aerodinámico.
vamos a hacer la diferencia entre sistema aerodinámico y perfil aerodinámico. El sistema aerodinámico es todo el avión, ¿está? Todo lo que sea el conjunto del avión, ¿está? Y el perfil aerodinámico solamente nos referimos a esa sección de ala que me representa a a la envergadura total del avión. Entonces, una vez definida, perdón, la diferencia entre sistema aerodinámico y potencia aerodinámica, podemos entrar a la definición de potencias del sistema aerodinámico. Primero vamos a definir cuáles son las fuerzas actuantes dentro del sistema aerodinámico. Dentro del sistema aerodinámico, las fuerzas actuantes son la sustentación, el peso, la resistencia al avance y la tracción. Entonces, la sustentación y la resistencia al avance son fuerzas aerodinámicas, ¿está? Fuerzas aerodinámicas. Y el peso es una fuerza gravitatoria y la tracción es una fuerza de empuje, ¿está? ¿Por qué es de empuje? Porque tira al avión con su movimiento hacia adelante, ¿está? El movimiento natural del avión. Entonces, como vemos, la fuerza contraria a la sustentación es el peso de la aeronave. Entonces, vamos a suponer el caso donde nuestra aeronave, que es esta que tenemos acá, se encuentra en vuelo recto y nivelado. En esa condición de vuelo, la sustentación es igual al peso y la tracción es igual a la resistencia al avance. Entonces, como habíamos visto en las unidades anteriores, la resistencia al avance está compuesta de dos resistencias, la resistencia parásita y la resistencia inducida. Por lo tanto, la fuerza contraria, que sería la tracción, tendría, acá, disculpen, es tracción para los dos casos, tendríamos una tracción parásita y una tracción inducida. ¿Esto cómo se traduce en potencia? Lo vamos a ver más adelante, acá. Por definición, la potencia es el producto escalar, o sea, el producto entre dos vectores de la fuerza por la velocidad. ¿Está? En los sistemas aerodinámicos, la fuerza que contrarresta a la tracción es la resistencia al avance, la cual, como ya sabemos, está compuesta por dos resistencias, la resistencia parásita y la resistencia inducida. Por lo tanto, la potencia necesaria para realizar cualquier maniobra en las aeronaves será, o sea, potencia necesaria va a ser igual a la resistencia al avance, la resistencia total, por la velocidad equivalente de la aeronave. Si se acuerdan, la resistencia total tenía dos componentes, la resistencia parásita y la resistencia inducida. Por lo tanto, la potencia necesaria, P sub n, va a ser igual a la suma de la potencia parásita más la potencia inducida. ¿Estamos? Entonces ya tenemos una definición de lo que es potencia necesaria, potencia parásita, potencia inducida. ¿Está? Entonces, la potencia necesaria es la potencia necesaria para realizar cualquier maniobra en las aeronaves. ¿Estamos? Sería la fuerza, esta potencia me va a generar la fuerza de tracción suficiente como para vencer la fuerza de resistencia. ¿Está? Fíjense que la potencia es el producto de una fuerza por una velocidad. La resistencia al avance es una fuerza y la velocidad equivalente es la velocidad equivalente del aire. Por lo tanto, acá tenemos una potencia. Esa potencia, al ser producto de la resistencia al avance por la velocidad, recuerden que la velocidad de la aeronave es en este sentido y la resistencia al avance es en este sentido. Esta es la resistencia al avance y esta es la velocidad equivalente. ¿Está? Entonces,
Si tenemos la multiplicación de estos dos valores, yo lo que voy a obtener es un valor que me va a producir una fuerza tal que sea por lo menos igual a la resistencia al avance, que sería la tracción, vamos a llamarla tracción necesaria, si lo queremos poner de alguna forma. Vemos acá que sigue. Vamos primero al otro gráfico que teníamos anteriormente. A ver si puedo hacer de acá nomás. Así. No. Anterior. Acá. Y acá. Vamos a este gráfico. Fíjense, este gráfico es el gráfico de velocidad equivalente y ya sea resistencia al avance o tracción. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque fíjense, en esta curva que está acá indicada es la resistencia parásita. Si se acuerdan, la resistencia parásita es la resistencia debido a todos los elementos que componen en este caso la aeronave en total, hasta que no contribuyen a la generación de sustentación. Y después tenemos la resistencia inducida, que es la que por desgracia se penaliza para generar sustentación. Cuando la velocidad es mínima, la resistencia parásita es mínima, pero la resistencia inducida es máxima, y a medida que va aumentando la velocidad, la resistencia parásita aumenta y la resistencia inducida disminuye. Por lo tanto, si yo sumo esta curva que tengo acá más esta curva que tengo acá, lo que voy a obtener es esta curva, que sería donde se encuentran dibujados los avioncitos, que es la curva de resistencia total. ¿Está? O sea, D. Y esta va a ser la D sub I y esta va a ser la D sub P. Entonces, fíjense que en todo punto, este tramo, acá, a esta velocidad vamos a suponer V sub 1, yo tengo esta resistencia, está inducida, y acá en este punto tengo esta resistencia parásita. Entonces, si este tramo lo sumo acá, esto es D sub P, voy a obtener la resistencia total a esta velocidad. Entonces, existe un punto que se llama velocidad de mínima resistencia o de máxima relación entre resistencia y sustentación, o sea, sería un punto ideal donde deberían volar las aeronaves para trabajar en un equilibrio entre la resistencia parásita y la inducida, donde tendremos una velocidad que sería la velocidad mínima. En ese punto yo obtendría, si yo puedo trazar una línea recta desde ese punto hasta el eje de la resistencia o la tracción, voy a obtener una resistencia mínima. ¿Está? A ver, mínima. Ahí está. Una resistencia mínima. Fíjense que a cualquier velocidad, ya sea mayor, acá por ejemplo, V sub 2, yo voy a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta llegar a la curva de resistencia total, y si después trazo una horizontal, voy a obtener una resistencia 2 que va a ser mayor que esta. Ahora, si yo disminuyo la velocidad, vengo hasta este punto, trazo una horizontal y voy a obtener una velocidad D sub 1, que corresponde a la velocidad 1, que también va a ser mayor a esta resistencia. Por lo tanto, existe una resistencia mínima a una velocidad, que es la velocidad mínima resistencia, a la cual yo voy a obtener una potencia. Fíjense que esto es tracción necesaria. Si yo hago P igual a D, es decir, a la resistencia total por la velocidad mínima, lo que yo voy a obtener acá es la resistencia mínima. Por lo tanto, voy a tener la mínima potencia que voy a necesitar ocupar para mover esta aeronave. Es decir, la mínima potencia me va a ocupar menos combustible, por lo tanto también me va a ocupar, va a ser un gasto menos. Ahora sí vamos al otro gráfico, que sería este,
Fíjense que la potencia parásita tiene, la curva de la potencia parásita tiene la misma forma que de la resistencia parásita, y la potencia inducida también tiene la misma forma que la resistencia inducida. Entonces, si yo sumo una con la otra, lo que voy a obtener es la curva de potencia necesaria. Acuérdense, potencia, si yo sumo la resistencia parásita más la resistencia inducida, lo que voy a obtener es la resistencia total, y si yo multiplico eso por la velocidad equivalente, lo que voy a obtener es la potencia necesaria. Fíjense que en este gráfico existen dos puntos. Primero, un punto que es el de potencia mínima. ¿Está? Que este punto de potencia mínima coincide con el punto de V sub m, es decir, velocidad mínima. Luego tenemos este punto que va a ser para este ángulo de ataque, para alfa, va a ser sería potencia mínima o potencia de mínima resistencia. ¿Está? Para cada punto va a existir un valor de potencia. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia entre esta y estas dos potencias? Esta es la mínima mínima, la más pequeña de todas las potencias. Y esta es la potencia de mínima resistencia. Es decir, a esta potencia yo voy a poder tener la mínima resistencia al avance. Luego tenemos también las definiciones de potencia disponible, que eso tiene que ser, eso ya es un concepto más que nada de las características del avión. Es decir, yo voy a tener mi avión con un motor. Entonces mi potencia disponible va a ser la potencia que pueda entregar el motor de la aeronave directamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que voy a poder tener ahí. Si yo necesito más o menos potencia, eso ya es cuestión de la maniobra que uno va a realizar con la aeronave. Si, por ejemplo, la potencia necesaria es igual a la potencia disponible, esto me indica que yo estoy ocupando toda la potencia que me da el motor. Ahora, si yo tengo una potencia necesaria menor que la potencia disponible por el motor, esto me da como resultado una potencia más que se llama potencia excedente. Esta potencia excedente, ¿de qué resulta? Vamos a suponer acá, yo tengo un gráfico de esta forma, donde en este eje se encuentra la potencia. Entonces, yo voy a obtener como potencia disponible la potencia que me da el motor. Entonces, P del motor, de la aeronave, o sea, de todo el grupo motopropulsor. Eso calculo que ustedes ya lo deben saber. Luego, para realizar una maniobra, yo voy a necesitar una cantidad de potencia. Esa potencia es la potencia necesaria, que va a estar ubicada en este punto, vamos a suponer. Entonces, esto de acá hasta acá es potencia necesaria, y lo que queda para llegar a la potencia disponible sería mi potencia excedente. Es decir, es la potencia que me sobra para realizar cualquier tipo de maniobra. Entonces, en forma de fórmula, lo podemos escribir como la potencia disponible es igual a la potencia necesaria más la potencia excedente. ¿Estamos? Si la potencia necesaria es igual a la disponible, vamos a hacer así. Si la potencia necesaria es igual a la potencia disponible, esto implica que la potencia excedente es igual a 0. Ahora, si la potencia necesaria es menor que la potencia disponible, entonces tenemos que la potencia excedente va a ser igual a la potencia disponible menos la potencia necesaria.
¿Está? Si despejamos de acá, de esta fórmula. Y luego, en el caso de que tengamos una potencia necesaria mayor que la potencia disponible, tenemos un problema porque el avión, acuérdense la definición de potencia necesaria, es la potencia que necesita la aeronave para poder realizar cualquier maniobra. Si yo necesito más potencia de la que dispongo, estamos en un problema porque el avión no va a poder realizar su maniobra. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer un repaso. Potencia disponible es la potencia que es capaz de entregarme el grupo motopropulsor. Potencia necesaria es la potencia que se necesita o que necesita una aeronave para realizar cualquier maniobra. Y la potencia excedente es la potencia que le sobra al grupo motopropulsor cuando es requerida una potencia necesaria menor que la potencia disponible. ¿Estamos? Hasta acá vendría a ser lo que influye o el alcance de la unidad 6 y la unidad 9. ¿Está? El cuestionario lo tenemos en Classroom. Les pido que lo completen, que lo vayan enviando. Y bueno, espero que tengan una buena jornada y que tengan un buen día. Nos estamos viendo la clase que viene.